Audiolibro, Historia de la obra de la redención por Jonathan Edwards. Período primero. De la caída a la encarnación. Las grandes obras de Dios en el mundo durante todo este espacio de tiempo, fueron todas preparatorias. Hubo muchos grandes cambios y revoluciones en el mundo. Y todos fueron solo el giro de las ruedas de la providencia para dar paso a la venida de Cristo. Y a lo que Él iba a hacer en el mundo. A esto tendían especialmente todas las grandes obras de Dios hacia su Iglesia. La Iglesia estaba bajo varias dispensaciones de la providencia, y en muy diversas circunstancias. Antes de que viniera Cristo, pero todas estas dispensaciones eran para preparar el camino para su venida. Dios obró la salvación de las almas de los hombres a lo largo de todo ese espacio de tiempo. Aunque el número fue muy pequeño para lo que fue después, y todo esto fue a modo de anticipación. Todas las almas que se salvaron antes de que viniera Cristo, fueron solo las primicias de la futura cosecha. Dios obró muchas liberaciones para su Iglesia y su pueblo antes de que viniera Cristo. Pero estas eran solo otras tantas imágenes y precursores de la gran salvación. La Iglesia durante ese espacio de tiempo disfrutó de la luz de la revelación divina. Tenían en cierto grado la luz del Evangelio. Pero todas estas revelaciones eran solo otros tantos presagios de la gran luz que traería aquel que vino a ser la luz del mundo. Todo ese espacio de tiempo fue el tiempo de la noche, en el que la Iglesia de Dios no estaba en verdad totalmente sin luz. Pero era como la luz de la luna y las estrellas, una luz tenue en comparación con la luz del sol. Y mezclada con una gran cantidad de oscuridad. No tenía gloria a causa de la gloria que sobresale. 2 Corintios 3. 10. La Iglesia tenía, en efecto, la luz del sol. Pero era solo como la reflejada por la luna y las estrellas. La Iglesia todo el tiempo fue un menor. Gálatas 4. 1-3. Ahora bien, digo que el heredero, mientras es niño, no se diferencia en nada de un siervo. Aunque sea el señor de todo, sino que está bajo tutores y gobernadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los elementos del mundo. Pero aquí, para mayor claridad y distinción, subdividiremos este periodo en partes. Primera, desde la caída hasta el diluvio. Segundo, desde allí hasta el llamado de Abraham. Tercera, desde allí hasta Moisés. Cuarta, desde allí hasta David. Quinta, desde David hasta el cautiverio en Babilonia. Sexto, desde allí hasta la encarnación de Cristo. Parte 1. De la caída al diluvio. Aunque este periodo fue el más distante de la encarnación de Cristo, entonces se inició este glorioso edificio. 1. Tan pronto como el hombre cayó, Cristo entró en su obra mediadora. Entonces fue cuando comenzó a ejecutar la obra y el oficio de mediador. Lo había emprendido antes de que el mundo fuera hecho. Estaba comprometido con el Padre para aparecer como mediador del hombre. Y para asumir ese oficio cuando hubiera ocasión, desde toda la eternidad. Pero ahora había llegado el momento. Cristo, el eterno Hijo de Dios, se revistió del carácter mediador, y en él se presentó ante el Padre. Se interpuso inmediatamente entre una majestad santa, infinita y ofendida, y la humanidad ofendida. Fue aceptado en su interposición. Y así se impidió que la ira siguiera adelante en la plena ejecución de esa asombrosa maldición que el hombre había traído sobre sí mismo. Es manifiesto que Cristo comenzó a ejercer el oficio de mediador entre Dios y el hombre tan pronto como el hombre cayó, porque la misericordia comenzó a ejercerse hacia el hombre inmediatamente hubo misericordia en la tolerancia de Dios, que no lo destruyó, como hizo con los ángeles cuando cayeron. Pero no hay misericordia ejercida hacia el hombre caído sino a través de un mediador. Si Dios no hubiera refrenado por misericordia a Satanás, éste se habría apoderado inmediatamente de su presa. Cristo comenzó a hacer la parte de intercesor por el hombre tan pronto como éste cayó. Porque no hay misericordia ejercida hacia el hombre sino la que se obtiene a través de la intercesión de Cristo. Desde ese día, Cristo tomó sobre sí el cuidado de la Iglesia, en el ejercicio de todos sus oficios. Se comprometió a enseñar a la humanidad en el ejercicio de su oficio profético, a interceder por el hombre caído en su oficio sacerdotal, y a gobernar la Iglesia y el mundo como un rey. A partir de ese momento tomó el cuidado de defender a su Iglesia elegida de todos sus enemigos. Cuando Satanás, el gran enemigo, hubo conquistado y derrocado al hombre. El asunto de resistirlo y vencerlo fue encomendado a Cristo. A partir de entonces, él se encargó de manejar a ese sutil y poderoso adversario. Entonces fue nombrado el capitán de los ejércitos del Señor, el capitán de su salvación. En lo sucesivo, este mundo inferior, con todas sus preocupaciones, recayó en el Hijo de Dios. Porque cuando el hombre hubo pecado,
Dios Padre no tendría más que hacer inmediatamente con este mundo de la humanidad, que había apostatado y se había rebelado contra él. En adelante, solo actuaría a través de un mediador, ya sea para enseñar a los hombres, o para gobernarlos, o para otorgarles cualquier beneficio. Y por lo tanto, cuando leemos en la historia sagrada lo que Dios hizo, de vez en cuando, hacia su iglesia y su pueblo, y cómo se reveló a ellos, debemos entenderlo especialmente de la segunda persona de la Trinidad. Cuando leemos que Dios se apareció después de la caída, en alguna forma visible o símbolo externo de su presencia, debemos entenderlo ordinariamente, si no universalmente, de la segunda persona de la Trinidad. Juan 1, 18. Nadie ha visto a Dios en ningún momento, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, lo ha declarado. Por eso se le llama la imagen del Dios invisible, Colosenses 1, 15. Dando a entender que, aunque Dios el Padre sea invisible, Cristo es su imagen o representación, por la que se le ve. Sí, no solo este mundo inferior recayó en Cristo, para que tuviera el cuidado y el gobierno de él, y lo ordenara de acuerdo con su designio de redención, sino también en cierto sentido todo el universo. Los ángeles desde ese momento están sujetos a él en su oficio mediador. ¿Cómo se manifiesta en la historia de las Escrituras? Donde tenemos relatos de su actuación como spiritus ministrens en los asuntos de la Iglesia. Y por lo tanto podemos suponer, que inmediatamente después de la caída de Adán, se dio a conocer en el cielo entre los ángeles, que Dios tenía un designio de redención con respecto al hombre caído, que Cristo había tomado ahora sobre sí el oficio y la obra de un mediador entre Dios y el hombre, y que ellos debían estar subordinados a él en este oficio. Y como Cristo, en este oficio, ha sido instalado solemnemente como el Rey del cielo, y es desde entonces, como Dios hombre, la luz, el sol del cielo, de acuerdo con Apocalipsis 21, 23. Así esta revelación hecha en el cielo entre los ángeles, fue como el primer amanecer de esta luz allí. Cuando Cristo ascendió al cielo después de su pasión, y fue entronizado solemnemente. Entonces surgió este sol en el cielo, el Cordero que es la luz de la Nueva Jerusalén. 2. Sobre esto se reveló por primera vez el Evangelio en la tierra, en estas palabras, Génesis 3. 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Debemos suponer que la intención de Dios de redimir al hombre caído se significó primero en el cielo, antes de que se significara en la tierra. Porque el negocio de los ángeles como spiritus ministrens del mediador lo requería. Porque tan pronto como Cristo había tomado sobre sí la obra de un mediador, se requería que los ángeles estuvieran listos inmediatamente para estar subordinados a él en ese oficio. De modo que la luz amaneció primero en el cielo, pero muy pronto lo mismo se significó en la tierra. En esas palabras de Dios había una insinuación de que se nombraría otro fiador para el hombre, después de que el primer fiador hubiera fallado. Esta fue la primera revelación del pacto de gracia, el primer amanecer de la luz del Evangelio en la tierra. Este mundo inferior antes de la caída disfrutaba de la luz del mediodía, la luz del conocimiento de Dios, la luz de su gloria y la luz de su favor. Pero cuando el hombre cayó, toda esta luz se extinguió de inmediato, y el mundo se redujo de nuevo a la oscuridad total, una oscuridad peor que la que había en el principio del mundo. Génesis 1, 2. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, una oscuridad 1000 veces más irremediable que aquella. Ni los hombres ni los ángeles pudieron encontrar ninguna forma de dispersar estas tinieblas. Apareció en su negrura cuando Adán y su mujer se vieron desnudos y cosieron hojas de higuera. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, caminando por el jardín, y se escondieron entre los árboles. Cuando Dios les pidió cuentas por primera vez y le dijo a Adán, ¿qué es lo que has hecho? ¿Has comido del árbol del que te ordené que no comieras? Entonces podemos suponer que sus corazones se llenaron de vergüenza y terror. Pero estas palabras de Dios, Génesis 3, 15, fueron el primer amanecer de la luz evangélica. Después de esta lúgubre oscuridad. Antes de esto no había ni un atisbo de luz, ni un rayo de consuelo, ni la menor esperanza. Fue una revelación oscura pero completa del Evangelio, en realidad no se hizo a Adán ni a Eva directamente, sino que estaba contenida en lo que Dios dijo a la serpiente. Aquí había una cierta insinuación de un designio misericordioso por parte de la semilla de la mujer, que era como los primeros destellos de la luz en el oriente cuando amanece el día. Esta insinuación de misericordia se dio, incluso antes de que se pronunciara la sentencia sobre Adán o Eva, por ternura hacia ellos, para que no se vieran sobrepasados con una sentencia de condena, sin tener nada que les diera alguna esperanza. Una de esas grandes cosas que se pretendía realizar mediante la obra de la redención
Se insinúa más claramente, a saber, que Dios sometiera a sus enemigos bajo los pies de su Hijo. El designio de Dios sobre esto fue declarado ahora por primera vez. Probablemente Satanás había triunfado mucho en la caída del hombre. Como si hubiera derrotado los designios de Dios en su creación. Pero en estas palabras Dios le da una clara insinuación de que no debería triunfar finalmente, sino que una victoria y un triunfo completos serían obtenidos sobre él por la semilla de la mujer. Esta revelación del Evangelio fue lo primero que hizo Cristo en su oficio profético. Desde la caída del hombre hasta la encarnación de Cristo, Dios estuvo haciendo aquellas cosas que eran preparatorias de la venida de Cristo para efectuar la redención, y que eran precursoras y presagios de la misma. Y una de esas cosas fue predecirla y prometerla, como lo hizo de edad en edad, hasta que vino Cristo. Esta fue la primera promesa dada, la primera predicción que se hizo de ella. 3. Poco después de esto, se designó la costumbre de sacrificar, para que fuera un tipo permanente del sacrificio de Cristo, hasta que Él viniera y se ofreciera a sí mismo como sacrificio a Dios. El sacrificio no fue una costumbre establecida por primera vez por la ley levítica, pues había formado parte del culto instituido por Dios desde el principio. Leemos que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ofrecían sacrificios, y antes de ellos Noé y Abel. Y esto fue por designación divina, porque era parte del culto de Dios en su iglesia, que se ofrecía con fe, y que Él aceptaba. Esto demuestra que fue por su institución, porque el sacrificio no es parte del culto natural. La luz de la naturaleza no enseña a los hombres a ofrecer bestias en sacrificio a Dios. Y viendo que no fue ordenado por la ley de la naturaleza, para ser aceptable a Dios, debe ser por algún mandato positivo o institución. Porque Dios ha declarado su aborrecimiento de tal adoración que es enseñada por el precepto de los hombres sin su institución. Isaías 29, 13. Y tal culto que no tiene una garantía de la institución divina, no puede ser ofrecido en la fe. Porque la fe no tiene fundamento donde no hay una designación divina. Los hombres no tienen ninguna garantía de esperar la aceptación de Dios en lo que no es de su designación. Y en lo que Él no ha prometido su aceptación. Y por lo tanto se deduce que la costumbre de ofrecer sacrificios a Dios se instituyó poco después de la caída. Pues la Escritura nos enseña que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño y su grasa, Génesis 4. 4. Y que fue aceptado por Dios en esta ofrenda, Hebreos 11. 4. 4. Y no hay nada en el relato que dé a entender que la institución se dio por primera vez cuando Abel ofreció ese sacrificio a Dios, sino que Abel solo cumplió con una costumbre ya establecida. Es muy probable que el sacrificio se instituyera inmediatamente después de que Dios hubiera revelado el pacto de gracia. Génesis 3. 15, como el fundamento sobre el que se construyó la costumbre de sacrificar. Esa promesa fue la primera piedra colocada hacia este glorioso edificio, la obra de la redención. Y la siguiente piedra, la institución de los sacrificios, para ser un tipo del gran sacrificio. La siguiente cosa de la que tenemos constancia, después de que Dios hubo pronunciado la sentencia sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre, fue que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió, que, según la generalidad de los teólogos, se piensa que son las pieles de los animales sacrificados. Porque no tenemos constancia de ninguna otra cosa que fuera motivo para que el hombre matara bestias, salvo para ofrecerlas en sacrificio, hasta después del diluvio. Los hombres no solían comer la carne de las bestias como su alimento común hasta después del diluvio. El primer alimento del hombre antes de la caída fue el fruto de los árboles del paraíso. Y después de la caída, su alimento fue el producto del campo, Génesis 3, 18. Y comerás la hierba del campo. La primera concesión que tuvo para comer carne, como su alimento común, fue después del diluvio, Génesis 9, 3. Todo lo que se mueve te servirá de alimento, como la hierba verde te he dado todo. Así que es probable que estas pieles con las que Adán y Eva fueron vestidos, fueran las pieles de sus sacrificios. El hecho de que Dios los vistiera con ellas era una figura viva de que estaban revestidos con la justicia de Cristo. Fue Dios quien les dio esta vestimenta, pues se dice que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. La justicia con la que estamos vestidos, es de Dios. Es Él quien viste al alma desnuda. Nuestros primeros padres, que estaban desnudos, fueron vestidos a costa de la vida. Las bestias fueron sacrificadas, a fin de proporcionarles ropa. Así lo hace Cristo, para proporcionar ropa a nuestras almas desnudas. El tabernáculo en el desierto, que significaba la iglesia, estaba cubierto con pieles de carnero muertas de color rojo, como si estuvieran sumergidas en sangre, para significar que la justicia de Cristo se realizó a través de los dolores de la muerte, bajo los cuales derramó su preciosa sangre.
Observamos antes, que la luz que la Iglesia disfrutó desde la caída del hombre, hasta que vino Cristo, era como la luz que disfrutamos en la noche, no la luz del sol directamente, sino como la reflejada por la luna y otras luminarias. Esa luz prefiguraba a Cristo, el sol de justicia que iba a surgir después. Esta luz la tenían principalmente de dos maneras: una era por las predicciones de Cristo que iba a venir. La otra era por los tipos y las sombras, mediante los cuales se prefiguraba su venida y su redención. La primera cosa que se hizo para preparar el camino para Cristo en la primera de estas formas fue en esa promesa, notada en el particular anterior, y la primera cosa del segundo tipo fue esa institución de sacrificios en la que estamos ahora. Así como esa promesa en Génesis 3:15. Fue el primer amanecer de la luz evangélica después de la caída en la profecía. Así la institución de los sacrificios fue el primer indicio de ella en los tipos. Lo primero se hizo en cumplimiento del oficio profético de Cristo; en lo segundo, Cristo se exhibió en su oficio sacerdotal. La institución de los sacrificios fue una gran cosa hecha para preparar el camino para la venida de Cristo y para llevar a cabo la redención. Porque los sacrificios del Antiguo Testamento eran el principal de todos los tipos del Antiguo Testamento de Cristo y su redención, y tendía a establecer en las mentes de la Iglesia visible de Dios la necesidad de un sacrificio propiciatorio, a fin de que la deidad quedara satisfecha por el pecado, y así preparaba el camino para la recepción del glorioso Evangelio, que revela el gran sacrificio en la Iglesia visible, y no solo así, sino a través del mundo de la humanidad. Porque de esta institución de los sacrificios todas las naciones derivaron la costumbre de sacrificar a los dioses, para expiar sus pecados. Ninguna nación, por bárbara que fuera, se encontró sin ella. Esta es una gran prueba de la verdad de la religión cristiana, pues ninguna nación, excepto los judíos, pudo decir cómo llegaron a esta costumbre, o con qué propósito era ofrecer sacrificios a sus deidades. La luz de la naturaleza no les enseñó nada de eso. Eso no les enseñó que los dioses estaban hambrientos y se alimentaban de la carne que quemaban en sacrificio. Y sin embargo, todos tenían esta costumbre, de la que no se puede dar otra explicación, sino que la derivaron de Noé, que la tenía de sus antepasados, a quienes Dios se la había impuesto como tipo del gran sacrificio de Cristo. Sin embargo, por este medio todas las naciones del mundo tuvieron sus mentes poseídas con esta noción, de que una expiación o sacrificio por el pecado era necesario, y se hizo un camino para que recibieran más fácilmente la gran doctrina del Evangelio, la expiación y el sacrificio de Cristo. 4. Poco después de la caída, Dios comenzó realmente a salvar las almas de los hombres mediante la redención de Cristo. En esto, Cristo, que últimamente había asumido la obra de mediador entre Dios y el hombre, comenzó primero esa obra, en la que apareció en el ejercicio de su oficio real, como en los sacrificios fue representado en su oficio sacerdotal, y en la primera predicción de la redención por Cristo había aparecido en el ejercicio de su oficio profético. En esa predicción, la luz de la redención de Cristo comenzó a amanecer por primera vez en las profecías de la misma. En la institución de los sacrificios comenzó a amanecer por primera vez en los tipos de la misma, en esto, es decir, en su comienzo real para salvar a los hombres, comenzó a amanecer por primera vez en el fruto de la misma. Es probable, por lo tanto, que Adán y Eva fueran los primeros frutos de la redención de Cristo. Es probable por la manera en que Dios los trató, al consolarlos como lo hizo, después de su despertar y su terror. Se despertaron y se avergonzaron con el sentido de su culpa, después de que se les abrieron los ojos, y vieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, como el pecador, bajo los primeros despertares, suele tratar de ocultar la desnudez de su alma, por una supuesta justicia propia. Luego se aterraron y despertaron aún más, al oír la voz de Dios cuando venía a condenarlos. Sus coberturas de hojas de higuera no responden al propósito, pero a pesar de ellas, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín, porque estaban desnudos, sin atreverse a confiar en sus hojas de higuera para ocultar su desnudez ante Dios. Entonces fueron despertados aún más por el llamado de Dios a rendir cuentas estrictas. Pero mientras sus terrores se elevaban a tal altura, y permanecían, como podemos suponer, temblorosos y asombrados ante su juez, sin ningún recurso del que pudieran sacar alguna esperanza, entonces Dios se preocupó de mantener algún estímulo, para evitar los terribles efectos de la desesperación bajo su despertar, dando una pista de un designio de misericordia por parte de un Salvador, incluso antes de pronunciar la sentencia contra ellos. Y cuando después de esto procedió a pronunciar la sentencia, por lo que podemos suponer que sus terrores aumentaron aún más,
Dios se ocupó poco después de alentarlos y hacerles ver que no los había desechado del todo, cuidando paternalmente de ellos en su estado caído, desnudo y miserable, haciéndoles abrigos de pieles y vistiéndolos. Lo cual también manifestaba una aceptación de aquellos sacrificios que ofrecían a Dios, que eran tipos de lo que Dios había prometido, cuando dijo: la semilla de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esta promesa, hay razones para pensar, la creyeron y la abrazaron. Eva parece expresar claramente su esperanza en esa promesa y su dependencia de ella. En lo que dice al nacer Caín, Génesis 4, 1. He obtenido un varón del Señor, es decir, cómo Dios ha prometido que mi simiente heriría la cabeza de la serpiente. Ahora Dios me ha dado esta prenda y señal de ello, y me ha nacido una simiente. Ella claramente reconoce que este niño provenía de Dios, y esperaba que su semilla prometida fuera de este, su hijo mayor, aunque estaba equivocada, como lo estaba Abraham con respecto a Ismael, como lo estaba Isaac con respecto a Esaú, y como lo estaba Samuel con respecto al primogénito de Isaí. Y especialmente lo que dijo en el nacimiento de Set, expresa su esperanza y dependencia de la promesa de Dios. Génesis 4, 25. Porque Dios me ha asignado otra descendencia, en lugar de Abel, a quien Caín mató. Por lo tanto, es sumamente probable, si no evidente, que así como Cristo tomó sobre sí la obra de mediador tan pronto como el hombre cayó, de modo que ahora comenzó inmediatamente su obra de redención en su efecto, y que inmediatamente se enfrentó a su gran enemigo el diablo, a quien se había comprometido a conquistar, y rescató a esos dos primeros cautivos de sus manos, desconcertándolo así, poco después de su triunfo sobre ellos, por el cual los había hecho sus cautivos. Y aunque parecía estar seguro de ellos y de toda su posteridad, Cristo Redentor pronto le mostró que estaba equivocado. Se lo hizo ver, al liberar a esos primeros cautivos. Y así le dio pronto un ejemplo del cumplimiento de aquella amenaza. La semilla de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Y en este caso un presagio de que sometería a todos sus enemigos bajo sus pies. Después de esto tenemos otro ejemplo de redención en uno de sus hijos, el justo Abel. Como lo llama la Escritura, cuya alma quizás fue la primera que fue al cielo por la redención de Cristo. En él tenemos al menos el primer caso registrado de la muerte de un redimido. Si él fue el primero, entonces como la redención de Cristo comenzó a amanecer antes en las almas de los hombres en su conversión y justificación, en él comenzó a amanecer primero en la glorificación. Y en él los ángeles comenzaron primero a hacer la parte de espíritus ministradores de Cristo, al salir a conducir a la gloria las almas de los redimidos. Y en él los ángeles elegidos en el cielo tuvieron la primera oportunidad de ver una cosa tan maravillosa como el alma de uno de la raza caída de la humanidad, que había sido hundida por la caída en tal abismo de pecado y miseria, llevada al cielo, y en el disfrute de la gloria celestial, lo cual era una cosa mucho mayor que si lo hubieran visto regresar al paraíso terrenal. Así vieron el glorioso efecto de la redención de Cristo, en el gran honor y felicidad que se procuró a las criaturas pecadoras y miserables. La siguiente cosa notable que Dios hizo al llevar a cabo esta gran redención fue el primer derramamiento no común del Espíritu, por medio de Cristo, en los días de Enos. Leemos, Génesis 4, 26. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. El significado de esas palabras ha sido considerablemente controvertido entre los divinos. No podemos suponer que el significado sea que entonces los hombres realizaron por primera vez el deber de la oración. La oración es un deber de la religión natural, y un deber al que un espíritu de piedad lleva a los hombres de forma más natural. La oración es el aliento mismo de un espíritu de piedad. No podemos suponer, por lo tanto, que los hombres santos antes, durante más de 200 años, hayan vivido sin oración. Por lo tanto, algunos divinos piensan que el significado es que entonces los hombres comenzaron a realizar el culto público, o a invocar el nombre del Señor en asambleas públicas. Sin embargo, esto debe entenderse necesariamente, es decir, que hubo algo nuevo en la Iglesia visible de Dios con respecto a la invocación del nombre del Señor, que hubo una gran adición a la realización de este deber, y que en uno u otro aspecto fue llevado mucho más allá de lo que había sido antes, lo cual debe ser la consecuencia de un notable derramamiento del Espíritu de Dios. Si ahora fue la primera vez que los hombres fueron incitados a reunirse en asambleas para ayudarse mutuamente en la búsqueda de Dios, como nunca lo habían hecho antes, esto argumenta algo extraordinario como la causa. Y no podría ser de otra manera que de las influencias poco comunes del Espíritu de Dios. Vemos por experiencia que un derramamiento notable del Espíritu de Dios siempre va acompañado de un efecto semejante. Es decir,
un gran aumento del cumplimiento del deber de la oración. Cuando el Espíritu de Dios comienza una obra en los corazones de los hombres, inmediatamente los pone a invocar el nombre del Señor. Como sucedió con Pablo después de que el Espíritu de Dios lo detuvo, he aquí que ora. Así ha sido en todas las efusiones notables del Espíritu de Dios registradas en las Escrituras. Y así se predice que será en los últimos días. Se predice que el Espíritu Santo será derramado como un espíritu de gracia y súplica. Zacarías 12. 10. Véase también Sofonías 3, 9. Porque entonces volveré al pueblo una lengua pura, para que todos invoquen el nombre del Señor, para servirle de común acuerdo. Y cuando se dice, entonces empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor, no se puede pretender más que esta fue la primera estación notable de esta naturaleza que hubo. Fue el comienzo, o el primero, de tal obra de Dios. De este modo, tal expresión se utiliza comúnmente en las Escrituras, así, 1 Samuel 14, 35. Y Saúl construyó un altar al Señor, ese fue el primer altar que construyó al Señor. En el hebreo es, como puede verse en el margen, ese altar que comenzó a construir al Señor. Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, que comenzó a ser hablada por el Señor? Puede observarse aquí, que desde la caída del hombre, hasta nuestros días, la obra de la redención en su efecto ha sido llevada a cabo principalmente por notables comunicaciones del Espíritu de Dios. Aunque hay una influencia más constante del Espíritu de Dios siempre en algún grado que acompaña a sus ordenanzas. Sin embargo, la forma en que las cosas más grandes se han hecho para llevar a cabo esta obra siempre han sido por efusiones notables, en temporadas especiales de misericordia. ¿Cómo puede aparecer plenamente más adelante en nuestra continuación de nuestro tema? Y esto, en los días de Nos, fue la primera efusión notable del Espíritu de Dios que hubo jamás. Antes había habido una obra salvadora de Dios en los corazones de algunos. Pero ahora Dios se complacía en traer una cosecha de almas a Cristo. De modo que en esto vemos que ese gran edificio, del cual Dios puso los cimientos inmediatamente después de la caída del hombre, se llevó adelante y se construyó más alto que nunca antes. Lo siguiente que notaré, es la vida eminentemente santa de Enoc, quien, tenemos razones para pensar, fue un santo de mayor eminencia que cualquiera que haya existido antes de él. De modo que en este aspecto la obra de la redención se llevó a cabo a una altura aún mayor. Con respecto a su efecto en la Iglesia visible en general, observamos más arriba cómo se llevó a cabo más alto en los días de Enos de lo que nunca había sido antes. Probablemente Enoc fue uno de los santos de esa cosecha, pues vivió todos los días que vivió en la tierra, en los días de Enos. Y con respecto al grado en que esta obra se llevó a cabo en el alma de una persona en particular, se elevó a una mayor altura en Enoc que nunca antes. Su alma, construida sobre Cristo, fue edificada en santidad a una altura mayor que cualquier instancia anterior. Él fue un maravilloso ejemplo de la redención de Cristo, y de la eficacia de su gracia. 7. En la época de Enoc, Dios reveló más expresamente la venida de Cristo de lo que había hecho antes. Judas 14, 15. Y también Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó sobre estos, diciendo: He aquí que el Señor viene con 10.000 de sus santos, para ejecutar el juicio sobre todos, y para convencer a todos los impíos de entre ellos, de sus actos impíos que han cometido impíamente, y de todas sus duras palabras que los pecadores impíos han pronunciado contra él. Aquí Enoc profetiza de la venida de Cristo. No parece limitarse a ninguna venida de Cristo en particular, sino que se refiere en general a la venida de Cristo en su reino. Y se cumple en cierto grado tanto en su primera como en su segunda venida, y de hecho en cada manifestación notable que Cristo ha hecho de sí mismo en el mundo, para la salvación de su pueblo y la destrucción de sus enemigos. Es muy paralela en este sentido con muchas otras profecías del Antiguo Testamento, y, en particular, con esa gran profecía de la venida de Cristo en su reino, de donde los judíos tomaron principalmente su noción del reino de los cielos, Daniel 7, 10. Un torrente de fuego brotó y salió de delante de él, miles de millares le servían. Y 10.000 veces 10.000 estaban de pie ante él, el juicio fue fijado y los libros fueron abiertos. Y en Daniel 7, 13, 14 vi en las visiones nocturnas, y he aquí, uno como el Hijo del Hombre. Vino con las nubes del cielo, y vino al anciano de días, y lo acercaron delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino el que no será destruido. Y aunque no es improbable que Enoc tenga un respeto más inmediato en esta profecía a la próxima destrucción del viejo mundo por el diluvio,
que era una notable semejanza de la destrucción de Cristo de todos sus enemigos en su segunda venida. Sin duda miraba más allá del tipo al antitipo. Y así como esta profecía de la venida de Cristo es más expresa que cualquiera de las que la preceden, también es un ejemplo del aumento de esa luz evangélica que comenzó a amanecer inmediatamente después de la caída del hombre, y de esa construcción que es el tema de nuestro presente discurso, que se lleva a cabo aún más, y se construye más alto de lo que había sido antes. Y aquí, por cierto, observaría que el aumento de la luz evangélica, y el progreso de la obra de la redención, en lo que respecta a la Iglesia en general, desde su erección hasta el fin del mundo, es muy similar al progreso de la misma palabra y la misma luz, en un alma particular, desde el momento de su conversión, hasta que es perfeccionada y coronada en la gloria. A veces la luz brilla más, y otras veces más oscuramente, a veces la gracia prevalece. Y otras veces parece languidecer durante un gran tiempo, ahora prevalece la corrupción. Y entonces la gracia revive de nuevo. Pero en general la gracia va creciendo, desde su primera infusión, hasta que se perfecciona en la gloria. El reino de Cristo se va construyendo en el alma. Así es con respecto al gran asunto en general, cómo se relaciona con el sujeto universal del mismo. Y cómo se lleva a cabo desde su primer comienzo, hasta que se perfecciona en el fin del mundo. V3. La siguiente cosa notable para llevar a cabo esta obra, fue el traslado de Enoc al cielo. Génesis V24. Y Enoc caminó con Dios, y no fue, porque Dios lo llevó. Moisés, al dar cuenta de la genealogía de los que eran de la línea de Noé, no dice respecto a Enoc, que vivió tanto tiempo y murió, como lo hace de los demás, sino, que no fue, porque Dios lo tomó, es decir, lo trasladó, en cuerpo y alma lo llevó al cielo sin morir, como se explica en Hebreos 11. 5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Por esta maravillosa obra de Dios, la obra de la redención fue llevada a una mayor altura, en varios aspectos, de lo que había sido antes. Al mostrar lo que Dios pretendía en la obra de la redención, o cuáles eran las cosas principales que pretendía llevar a cabo. Entre otras cosas mencioné la perfecta restauración de las ruinas de la caída, con respecto a los elegidos, tanto en alma como en cuerpo. Ahora bien, esta traslación de Enoc fue el primer caso de restauración con respecto al cuerpo. Había habido muchos casos de restauración del alma del hombre por la redención de Cristo, pero ninguno de redención y salvación real del cuerpo, hasta ahora. Todos los cuerpos de los elegidos serán salvados al igual que sus almas. En el fin del mundo, todos sus cuerpos serán realmente redimidos, los que entonces habrán estado muertos, mediante una resurrección, y otros, que entonces estarán vivos, haciéndoles sufrir un cambio glorioso. Hubo un número de cuerpos de santos resucitados y glorificados, en la resurrección de Cristo. Y antes de eso hubo un caso de un cuerpo glorificado en Elías. Pero la primera instancia de todas fue esta de Enoc. Con esto, la obra de la redención se llevó a cabo aún más, ya que esta maravillosa obra de Dios proporcionó un gran aumento de la luz del Evangelio a la Iglesia, por lo que tuvo una manifestación más clara de un estado futuro, y de la gloriosa recompensa de los santos en el cielo. Se nos dice, 2 Timoteo 1, 10, que la vida y la inmortalidad son sacadas a la luz por el Evangelio. Lo que se decía en el Antiguo Testamento de un estado futuro, es muy oscuro, en comparación con la revelación más completa, clara y abundante que se da de él en el Nuevo. Pero aún en esos primeros días, la Iglesia de Dios, en este caso, fue favorecida con un ejemplo de ello puesto ante sus ojos, en que uno de sus hermanos fue realmente llevado al cielo sin morir, lo cual tenemos todas las razones para pensar que la Iglesia de Dios conoció entonces, como después conoció la traslación de Elías. Y así como esta fue una manifestación más clara de un estado futuro que la Iglesia había disfrutado antes, también fue una prenda o garantía de esa futura glorificación de todos los santos que Dios pretendía mediante la redención de Jesucristo. 9. La siguiente cosa que observaré fue el sostenimiento de la Iglesia de Dios en esa familia de la que Cristo debía proceder durante esa gran y general defección que precedió al diluvio. La Iglesia de Dios, con toda probabilidad, era pequeña, en comparación con el resto del mundo. Desde el momento en que la humanidad comenzó a multiplicarse, o desde el momento, Génesis 4. 16, cuando Caín salió de la presencia del Señor, y habitó en la tierra de Nod, que, según la interpretación, es la tierra del destierro. La Iglesia parece haberse mantenido principalmente en la posteridad de Set, pues esta fue la semilla que Dios designó en lugar de Abel, a quien Caín mató. Pero no podemos suponer razonablemente que la posteridad de Set fuera una 50ª parte del mundo,
porque Adán tenía 130 años cuando nació Set. Pero Caín, que parece haber sido el líder de los que no eran de la iglesia, era el hijo mayor de Adán. Y probablemente nació poco después de la caída, que sin duda fue poco después de la creación de Adán. De modo que hubo tiempo para que Caín tuviera muchos hijos antes de que naciera Set, además de muchos otros hijos, que probablemente Adán y Eva tuvieron antes de este tiempo, de acuerdo con la bendición de Dios. Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y muchos de estos hijos podrían tener hijos. La historia de Caín antes de que naciera Set, parece implicar que había un gran número de hombres en la tierra. Génesis 4, 14, 15. He aquí que hoy me has expulsado de la faz de la tierra, y de tu faz me esconderé. Y seré un fugitivo y un vagabundo en la tierra, y sucederá que todo el que me encuentre me matará. Y el Señor le dijo, por lo tanto, cualquiera que mate a Caín, la venganza se tomará sobre él 7 veces. Y el Señor puso una marca sobre Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. Y todos los que 11 stils cuando nació Seth, deben suponer que están en igual capacidad de multiplicar su posteridad con él, y por lo tanto, la posteridad de Seth fue solo una pequeña parte de los habitantes del mundo. Pero después de los días de Enos y Enoc, ya que Enoc fue trasladado antes de que Enos muriera, la iglesia de Dios disminuyó en gran medida, en la medida en que multitudes del linaje de Set, nacidas en la iglesia de Dios, se apartaron y se unieron al mundo impío. Principalmente por medio de matrimonios mixtos con ellos, como Génesis 7, 1, 2, 4. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas, y les tomaron como esposas a todas las que eligieron. Había gigantes en la tierra en esos días, y también después de eso. Cuando los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos, estos se convirtieron en hombres poderosos, que eran de edad avanzada y de renombre. Por los hijos de Dios se entiende aquí, sin duda, a los hijos de la Iglesia. Es una denominación que se les da a menudo en las Escrituras. Se mezclaron con el mundo perverso, y así sus corazones se apartaron de Dios. Y hubo una gran y continua deserción de la Iglesia. La Iglesia, que solía ser un freno para el mundo perverso, disminuyó enormemente. Y así la maldad siguió sin freno. Satanás, esa vieja serpiente el diablo, que tentó a nuestros primeros padres, y se erigió en el Dios de este mundo, se ensañó en exceso, y toda imaginación de los pensamientos del corazón del hombre era solo maldad continuamente. Y la tierra se llenó de violencia. Parecía estar inundada de maldad entonces, como lo estuvo de agua después. Y la humanidad en general fue absorbida por ella. Y ahora Satanás hizo un intento sumamente violento y potente de devorar a la iglesia de Dios, y casi lo logró. Pero, sin embargo, Dios la restauró en medio de todo este diluvio de maldad y violencia. La mantuvo en la línea de la que Cristo debía proceder. No permitió que se destruyera, porque había una bendición en ella. Había una familia particular, una raíz de la que iba a brotar después la rama de la justicia. Y por lo tanto, por más que las ramas fueran cortadas, y el árbol pareciera ser destruido, sin embargo, Dios, en medio de todo, mantuvo viva esta raíz, por su maravilloso poder y gracia redentores. De modo que las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra ella. Así he mostrado cómo Dios llevó a cabo el gran asunto de la redención. Cómo se desarrolló la construcción durante este primer periodo, desde la caída del hombre, hasta que Dios trajo el diluvio sobre la tierra. Y observo que, aunque la historia mosaica durante ese espacio es muy corta, sin embargo es excesivamente amplia e instructiva. Y también puede ser provechoso para nosotros observar aquí la eficacia de esa compra de redención que tuvo tan grandes efectos tantas edades antes de que Cristo apareciera realmente.